Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y filial saludo de paz y bien. Fraterno y filial, mi amor. Defíneme fraterno y defíneme filial. Fraterno porque tú eres mi amiga. Filial porque eres mi esposa. Fraterno porque soy tu hermana. Fraterno porque eres mi hermana. Filial porque eres mi esposa. No. Bueno, mejor dicho, fraterno y filial. Espero me comprendan. Pero las dos cosas para eso está el diccionario. No son complementarias. No son iguales. No son iguales. Si tú deseas hacerlas complementarias, depende de ti. Porque lo filial no determina necesariamente que haya una fraternidad. Y la fraternidad no quiere decir que haya filiación, o sea, que haya ese lazo que nos une de sangre. Bueno, muy bien, Moniquita. Empezamos entonces invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Acuérdate que tú no estás haciendo algo por hacer. Cuando tú lo invocas y te das cuenta, empieza a hacer ese momento sagrado. Y acuérdate que lo que vamos a iniciar se llama un signarnos, con los 3 deditos, con los 2 deditos, signarnos. Y son 3 señales de cruz en la frente, en la boca y en el pecho. 3 señales de cruz, signarnos, para después santiguarnos, y los 2 significan, es una... persignarnos, los 2 hace una persignarnos. Qué interesante, mira, estamos aprendiendo palabras nuevas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Palabra, mi amor, para el día de hoy. ¿No vas a orar? Ay, sí, oremos. Qué pena. Es que del hecho de tenerte tan cerca de mí se me confunden las ideas. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre eterno del cielo hermoso, por este momento tan espectacular que tú me das, que tú nos estás dando. Porque es un momento, porque todos los días es una oportunidad para crecer en tu amor. Gracias, papá. Gracias, Padre eterno, por tu amor y misericordia para con nosotros. Imploramos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que sea Él el que nos oriente, nos guíe, nos lleve a la presencia viva tuya, Padre eterno. Ven, Espíritu dulce de amor, ven, majestad divina, a mi encuentro, porque te necesito para que tú actúes en mi familia, actúes en mi vida, actúes en mis hijos. Ven, Espíritu Santo de amor, dame esa palabra viva el día de hoy, que esa palabra me sirva para yo cambiar mis actitudes pecaminosas y pueda yo estar siempre sumergido en la presencia de mi Jesús de Nazaret, en la presencia de mi Padre eterno. Enséñame con tu santa sabiduría y tus dones preciosos a glorificar a mi Padre Dios, en especial a través de mi testimonio. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra el día de hoy. Amén, amén y amén. Ahora sí, amén. ¿Te parece si vamos con esa palabra hermosa que el Espíritu Santo nos regala todos los días? Definitivamente sí. No sé qué te estaba pasando, ¿eh? No, pues me tienes a mí deslumbrado. El que deslumbra es Dios. O sea, ¿tú no deslumbras? No, porque no soy luz, no soy bombillo. Bueno, vamos hoy al Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. Dice así: En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras andaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó: les voy a hacer una pregunta, y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto.
¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá, ¿y por qué no le han creído? Pero, ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, qué precioso tener esa sabiduría para poder responder, por ejemplo, con lo de mi esposa, ¿no? Tener sabiduría es que tú deslumbras. Entonces, uno poder tener esa sabiduría para poder decir cosas lindas. Amén. Pero fíjate cómo el Espíritu Santo, mi amor, da esa sabiduría para poder responder. Y la autoridad que tiene mi Jesús para poder confrontar, ¿no? Fíjate nomás cuando le dice a esa planta que se seque porque no da fruto, igual que saca a los mercaderes del templo, igual que si ustedes creen en mí van a tener una autoridad muy fuerte para cuando oren. ¿Qué implica la autoridad de Dios, Moni? ¿Qué implica en nuestras vidas? ¿Será que nosotros tenemos esa autoridad o tenemos el autoritarismo? Qué interesante, el mundo da autoritarismo, ¿crees? Sí. Pero en el reino del cielo es la autoridad. La autoridad se da en el reino de los cielos. Pero entonces me pones a pensar, Rafa, que, o sea, ¿con qué autoridad Jesús actuaba? Y cómo es el mundo de tremendo, Rafa. ¿Cómo son las personas que viven de su vanagloria, de su poder, de su lugar? Y tiene que ver con ese, yo le quiero creer al mundo más que perder mi distinción, ¿no? Entonces aquí mira cómo ellos se ponen a hablar entre ellos, no, pero si nosotros decimos que Dios lo envió, o sea, qué orgullo tan tremendo había en estas personas, porque eran las autoridades del templo. Las autoridades del templo, y yo creo que es una de las cosas que hay que tener muchísimo cuidado, porque a veces yo digo que el Señor lo puede llamar a uno un servicio en la iglesia, en la casa del Señor, y hay el riesgo importante, un riesgo grande, un riesgo serio de que la persona se llene de vanagloria. Sí, o sea, me nombraron, yo tengo el lugar, yo tengo el título, ¿no? A mí me van a responder, yo soy el líder, a mí me tienen que obedecer. Bueno, son esas cosas que a veces nos afectan como personas, cuando desafortunadamente, o sea, nosotros pudiendo haber tenido una experiencia con el Señor, e inicialmente estar bien con el Señor y tener ese lugar de privilegio, precisamente nos dejamos llevar por determinados lugares de privilegio, ¿sí? De pronto tú tuviste ese encuentro con el Señor y te dijeron, oye, qué bonito, ¿por qué no manejas tú de pronto el grupo de intercesión, algún grupo de la iglesia? O coordinación, por ejemplo, del ministerio. De la pastoral. De la pastoral o sí, de la comunión. Uh-huh. Exacto. Y entonces, a raíz de ese lugar de privilegio, después de que tuviste ese encuentro inicial con el Señor, que debes seguir alimentando, que debes seguir trabajando, porque es que nosotros no somos seres terminados, ¿no? Nosotros tenemos que seguir trabajando porque si no el Señor no encontraría la razón para que el Señor dijera, sed perfectos como vuestro Padre de los cielos es perfecto. O sea, con un solo retiro, un solo encuentro, un solo momento de experiencia con el Señor, nosotros no somos perfectos, nosotros debemos continuar. O sea, es como el inicio, es como se abrió la puerta para que tú sigas caminando en el Señor todos los días, porque es todos los días. Acordémonos que la palabra también nos dice que mentiroso le decimos al Señor si decimos que no pecamos a diario.
Entonces, si dice eso la palabra, quiere decir que a diario yo debo estar buscando mi santidad. Pero a veces por ese lugar que nos colocan, entonces uno se siente, wow, yo ya sé, mire, es que a mí me escogieron, mire, a mí me dieron esta responsabilidad y entonces viene esa pequeña situación de la vanagloria, del poder, del orgullo y de la soberbia. Y desafortunadamente entonces ya empezamos a buscar como los puntos de tropiezo para personas que en su momento, bueno, de pronto vienen a nuestra vida y empiezan a hacer cosas que nos empiezan a confrontar frente a cómo nos quedamos estacionados o estancados en el plano espiritual. Aquí vemos a personas, a sacerdotes, escribas, los ancianos de la iglesia que se ven confrontados con una persona que llega y que les está mostrando cantidad de cosas que ellos debieron hacer. Ellos debieron hacer por estar en el lugar de privilegio que están. Entonces, cuando las personas de autoridad se confrontan con alguien, pues que no tiene el lugar, ¿cierto? No es el coordinador, no es, bueno, una persona importante, sino que es una persona entre ellos que muestra la grandeza, el poder de nuestro Padre Dios, entonces se confrontan y es cuando quieren poner como trampas, ¿no? Quieren poner esa piedra de tropiezo, esa forma de como hacerlo quedar mal o encontrar argumentos para desacreditarlo. Tremenda esta situación porque nosotros estamos en nuestras iglesias vivenciando eso, viendo cómo tantos que llegan a un liderazgo, en vez de ser como Jesús dice, o sea, yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces, un líder en la iglesia es un líder muy diferente a un líder del mundo, porque el líder del mundo, pues sí, vienen a que le sirvan, ¿no? Pero el líder de una iglesia debe venir a servir, o sea, a servirle a las demás personas, no a llenarse de vanagloria y decir, oh, yo tengo más conocimiento. No, eso no tiene que ver en el plano de Dios y tenemos que aprender a escuchar porque Dios con los viles y menospreciados, el Señor viene a humillar a los sabios y a los entendidos. Entonces, a veces el Señor necesita esas personas sencillas, esas personas humildes que no tienen un gran título, para podernos traer enseñanzas a nosotros de que nos tenemos que bajar del curubito, o sea, del trono donde nos colocamos cuando tenemos un lugar de privilegio. Entonces, tremenda este pasaje porque de verdad qué cosa tan impresionante cuando nosotros, estando en la iglesia, diciendo que tenemos un lugar, nos estamos comportando como una persona incrédula, una persona dejada llevar por el mal, ¿sí? Una persona que desafortunadamente ahuyenta a las personas de la presencia de Dios. Entonces ahí es donde vemos nuestras iglesias vacías y nos andamos quejando de que por qué se van para otros lados. Es por la misma actitud de nosotros, porque en vez de acoger, estamos haciendo que las personas salgan corriendo de un sitio donde debería estar la presencia de Dios. Tan importante esa autoridad, ¿verdad, mi amor? Sí. Esa autoridad, me pongo a pensar en el mundo, alguien de autoridad, y en el plano espiritual alguien de autoridad. La autoridad de Dios, bien tú lo relacionas con el servicio, ¿no? El líder en el plano espiritual es alguien que sirve. En el plano humano, el líder es el que gestiona procesos. Sí, el que hace que de pronto se cumpla una meta específica. Pero en el plano espiritual, el líder tiene que llevar al amor, a la fraternidad, a que todos nos amemos, como dice esa canción, ¿no es cierto? Amémonos de corazón, que todos estemos en esa fraternidad, siempre servir. Fíjate cómo mi Jesús forma a Pedro como líder, ¿no? Tan hermoso, me encanta
ese pasaje cuando mi Jesús le dice, me amas, me amas, me amas. Entonces lo va formando como un líder y lo está mandando a servir y a acoger, a acoger. La acogida como es importante, ¿no? En los grupos espirituales. Y sí que nos hace falta cantidades, o sea, nos falta hermandad, nos falta, o sea, como tener esa voz de te acepto, ven, intégrate. Sí, nos hace falta muchísimo en nuestra iglesia esa postura, o sea, como que llega alguien y entonces uno es lo que hace uno así, mira, y entonces si está bien vestido vamos a ver, y si no lo está, pues también, ¿no? O sea, según lo que nosotros queramos ver y nuestros prejuicios, entonces desafortunadamente nosotros miramos si acogemos o no a la persona, ¿no? Es bien importante. Y por tanto, el hecho de tener autoridad, porque el Señor dice, ustedes van a tener autoridad, la van a tener en mi nombre, tienen esa autoridad. ¿Por qué no la tenemos? ¿Qué hace que realmente tú y yo, que estamos, por ejemplo, en ministerios o que hacemos parte de un grupo de oración o en nuestra casa no tenemos autoridad? Y a veces son, primero, heridas emocionales que traemos, sentimientos de culpa que cargamos, prepotencia y altivez que tenemos. Y la autoridad se da desde el plano netamente, pues, de la humildad. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Me llama tanto la atención, Moni, una historia que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a un santo allí ¿en dónde fue? ¿En Michigan? En Pontiac. No fue en Pontiac directamente, fue, bueno, en la capital. Bueno, cerca. Detroit. Un santo que yo alguna vez había oído hablar de alguien, de un santo que se había vuelto santo abriendo las puertas siendo portero. Yo pensé que eran de esos, como tal vez como un mito, posiblemente, o bueno, una historia que a veces se hablan en la fe. Pero realmente sí existió y lo conocimos. Un sacerdote que era tan humilde, franciscano, capuchino, que él era tan humilde y tan sencillo, que incluso a él lo pusieron a ser sacerdote, pero solamente no para predicar. Él no le dejaron el sitio para predicar, porque él tenía sus limitaciones, y él solamente se dedicaba era a consagrar solamente y alguno que otro sacramento. No todos los sacramentos se lo permitían, ni la confesión siquiera se la permitían. ¿Qué particular? Entonces, él, tanto así que lo colocan siendo sacerdote de portero de su comunidad. Y siendo portero de la comunidad, él se volvió santo, porque atendía con una caridad a todas las personas, con una alegría a todas las personas, que empezaron a manifestarse en vida los milagros. Incluso hay todavía personas que están vivas, que vieron esa humildad, esa caridad y esa sencillez de este hombre bueno, santo, perfecto. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Sirviendo, siendo manso y humilde. Qué interesante. Y tenía una autoridad no para el mundo, no una autoridad para dirigir muchísimos grupos, masas, movilizar una cantidad de cosas. Para dejar entrar o no al convento. O sí. Sí, porque hay porteros que, no, usted no entra, eso es en otro día. Ay, Dios mío, sí, hay señor. personas bien particulares. Entonces, fíjate cómo la caridad de él, la misericordia, la compasión, hizo que muchas personas no solamente se sintieran acogidas, sino que empezaran a experimentar un milagro. Y se dieron muchos milagros. Recuerda que el milagro no salva, el milagro no salva, recuérdalo. El milagro es para la gloria de Dios, para que se vea la gloria de Dios, para que veamos que Él existe, que es real. Y alimenta nuestra fe. Claro. Entonces, ¿qué implica tener, por ejemplo, en este hombre, qué implica tener autoridad? ¿Tenía él autoridad o no tenía autoridad? Claro, espiritualmente tenía Sí, o sea, autoridad. de pronto, frente a las cosas que le decían, vaya, haga una Eucaristía, pero él no podía predicar. Imagínate, no es que no pudiera, sino que no lo dejaban predicar, porque
tú tenías como les compartía, sus limitaciones, o sea que de pronto se confundía, decía una cosa, decía la otra, pero no tenía muchos estudios. Además. No tenía muchos estudios. Entonces, fíjate tú, con esta historia, cómo es la autoridad de Dios. Por ejemplo, ponte a pensar los discípulos, todos los 12, los 11 discípulos, la autoridad que Dios les dio a ellos. Bueno, los 12 con el que llegó posteriormente después de la muerte de Judas. Matías. La autoridad que tú debes tener, por ejemplo, en tu casa, con mi esposa, por ejemplo, ¿qué autoridad tengo que tener para con ella? ¿Sí? Subyugarla, para que ella para que yo haga lo que yo quiera, se someta a mis caprichos. Para nada. ¿Sí ves? Entonces, si se dan cuenta que ella me apartó, yo la tenía abrazadita, yo quería tenerla todo el tiempo abrazada, pero mira, ahorita está haciendo resistencia. Está haciendo resistencia. Hace eso y se le olvida orar. Ok, es por eso, claro, ella tiene autoridad frente a mi forma de ser. Ser autoritario o ser de autoridad, ¿qué implica? ¿Cómo puedes tú ser de autoridad? Yo doy una clave, Moni. ¿Y sabes qué clave es? Para ser de autoridad se necesita dar testimonio de vida. ¿Quieres ser de autoridad? ¿Quieres ser que la gente te reconozca a ti? Da testimonio. Porque en ocasiones te pones a mendigar amor, tratando de dar el beneplácito a los otros, es que para que te reconozcan, ¿sí? Y te pones de una u otra forma, dime que me quieres, dime que me amas, y te vuelves, incluso pierdes tu dignidad porque no tienes esa autoridad. Y la autoridad la consigues cuando sabes quién eres, sabes de dónde vienes y sabes para dónde vas. Mi Jesús lo tiene clarito, porque la identidad da autoridad y da dignidad. Pero Rafa, también aprendí algo precisamente en estos días, que para que tú tengas autoridad, tú tienes que estar vivo espiritualmente. ¿Por qué razón estar vivo espiritualmente? ¿Qué pasa con una persona cuando está viva, realmente viva? Una persona que cuando está viva tiene dinamismo, tiene motivación, tiene carácter, es activo, pero también sabe quién es, se respeta a sí mismo, tiene ideas, tiene sueños, pues tiene autoridad, ¿sí? O sea, necesita estar vivo para que tenga autoridad. Pero no es una vida como del mundo, no. Vivo espiritualmente. O sea, el Espíritu de Dios, cuando nos hace vivir nuestro espíritu, acordémonos que el pecado trae muerte espiritual, lo dice claramente. Entonces, cuando nosotros estamos muertos espiritualmente hablando, nosotros no tenemos nada de autoridad. Pero cuando nuestro espíritu realmente vuelve a la vida, que es por causa del Espíritu de Dios, nosotros podemos tener esa autoridad. Como que la persona vuelve y toma fuerza, como que la persona toma aliento, o sea, como que se activa, ¿sí? Ahí es donde nosotros podemos tener autoridad, porque una persona, no, pues sí, es que eso parece muy bueno y entonces esto está maravilloso, pero es que mire las circunstancias, mire cómo está mi casa, ¿qué autoridad estoy mostrando ahí? Absolutamente nada. Quiere decir que el Espíritu de Dios no está en tu vida y quiere decir que tu espíritu aún está muerto. O sea, el espíritu que el Señor, ese aliento de vida, por eso se llama aliento de vida, es el espíritu que el Señor nos da. Por eso el Señor tiene que soplar sobre nosotros aliento de vida, para que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Cuando tú tienes ese aliento de vida, tú tienes fuerza, tú tienes poder, tú tienes energía, tú tienes gozo, amor, alegría, toda una cantidad de situaciones que hacen que tú actúes con autoridad. Y no solamente eso, o sea, cuando tú tienes aliento de vida, tú tienes dignidad, porque tú ya sabes, uy, no, yo no quiero volver hacia atrás, yo no quiero volver a lo mismo de antes. Entonces, es muy importante
que nosotros podamos ver qué estaba pasando con nuestro Señor. El Señor tenía autoridad, tenía ese aliento de vida, tiene la presencia del Espíritu Santo. Y por eso mismo, el mismo Espíritu de Dios le da sabiduría para saber contestarle a estas personas que estaban en las fuerzas suyas, en su entendimiento. El mundo no da sabiduría. El mundo no da fuerza, no da carácter, da autoritarismo, da despotismo, da soberbia, orgullo, imposición. Sí, imposición, pero no da sabiduría. Y la sabiduría calla todas esas actitudes. Eso fue lo que pasó con el Señor. El Señor no discutió. Aquí no se ve una discusión. Aquí no los trató mal. Aquí simplemente digo, si ustedes me contestan esto, yo les contesto. Pues no quisieron contestar, pues el Señor tampoco. Y eso también nos habla de que cómo es importante que nosotros cumplamos la palabra que hemos dicho. Si yo digo tal cosa voy a hacer, cúmplela, ¿sí? Desde que sea para el bien, hazlo. Porque es necesario que tú cumplas. Por ejemplo, tú le prometes algo a tus hijos, cúmplelo. Porque si no, tú quedas en descrédito y tu autoridad quedó en el suelo. O sea, tú definitivamente allí mismo, tú mismo te estás quitando tu dignidad, la autoridad que deberías tener cuando tú cumples tu palabra. ¿Cómo es importante esto? Porque el Señor nos muestra que Él también le dijo, tú me contestas, yo te contesto. No les contestó Jesús a ellos. Entonces también es necesario cumplir, porque la autoridad también da eso. Yo cumplo lo que digo, lo que prometo. Y ahí es donde podemos ver que las promesas que el Señor nos ha dado se van a cumplir. Porque y se están cumpliendo, se han cumplido. Exacto, y se cumplirán. Pero entonces la situación es que cuántas cosas tenemos que aprender nosotros del Señor para que de verdad cumplamos la misión para la cual fuimos creados. Nosotros no nacimos simplemente por nacer. El Señor puso en cada uno una misión. Qué bendición será que nosotros encontremos esa misión, y para que la encontremos tenemos que obtener aliento de vida, que el Espíritu de Dios nos muestre para qué fuimos creados. Fíjate, bueno, complementando un poco lo que dices con respecto a cumplir las promesas a los niños. A propósito, si tú les prometes algo, también tienes que tener cuidado con lo que le prometes. Exacto. Porque si le prometes que de pronto una sanción por algo que ellos hicieron, tienes que cumplirla. Pero por eso tienes que ser cuidadoso en lo que tú vas a decir, ¿sí? Y que cumplas, ¿sí? Que no salgas corriendo, por ejemplo, cuando vas a una actividad, entonces dejas que los niños como que te le escondieras. Eso no está bien, porque entonces ellos van a empezar a dudar de ti. Pero bueno, Moni, fíjate lo interesante de lo que es la autoridad con respecto al autoritarismo, a la arrogancia y a la prepotencia. O sea, en otras palabras, y a la soberbia. Y al síndrome del sapo, Moni. Síndrome del sapo, soberbia, arrogancia, prepotencia y obstinación. Síndrome del sapo. La autoridad es capaz de enfrentar el síndrome del sapo. Definitivamente, y lo vence. La autoridad sin necesidad de gritar, sin necesidad de imponerse, sino con la sabiduría. Y aquí perfectamente nuestro Señor Jesucristo demostró que ese síndrome del sapo que traían estos fariseos, sumos sacerdotes, los que traían los saduceos, todos esos tipos escribas, todas esas personas que estaban allí conocedores de la palabra. Y fíjate cómo el Señor, con autoridad espiritual que solamente viene de Dios y con el Espíritu Santo, dar esa vida que tú dices, porque el Espíritu Santo, ese se llama Neshama, soplo de vida en hebreo. Neshama. Ese soplo de vida hace que tú tengas esa autoridad, que tengamos esa autoridad. Pero para eso tenemos que aprender a ser mansos y humildes, porque a veces, de verdad, siempre aparece como ese síndrome del sapo también en nosotros. Aparece como el deseo de prevalecer, como de pasar por encima de los demás, como no escucharlos, que me no dejar escuchen que hablen, más. que me escuchen. Bueno, a mí me cuesta, Moni, a mí me cuesta. Porque siempre es como, tal vez desde pequeñito, como yo fui el primero, como me dieron, mejor dicho, muchas prebendas y privilegios desde pequeñito, entonces como que me las creí, Moni. Y eso me cuesta, realmente en ocasiones, porque a veces quiero como imponer. Callar a los demás. Y callar a veces a los demás, y eso no está bien, a mí me cuesta. Y sé que el Señor siempre tiene que, si yo lo dejo, ¿no? Moldear ese
ese síndrome del sapo que a veces se manifiesta. Pero lo importante es que cuando uno ve a una persona tan sencilla, hay personas tan sencillas, pero tan sencillas, con una autoridad, que no necesariamente tienen que gritar. Acuérdate de algo importante. El grito, cuando tú gritas, o puede ser pedagógico terapéutico, o simplemente está demostrando el grito que tú no tienes autoridad y que tienes que recurrir al grito para tratar de manifestar tu presencia. Y eso no está bien, porque ahí estás demostrando tu debilidad cuando gritas. Porque en ocasiones el grito sí funciona, pero cuando tú eres consciente de lo que estás diciendo. Pero si te la pasas gritando todo el tiempo o alzando la voz, quiere decir que tú no tienes autoridad. Tienes autoritarismo y perdiste tu autoridad. Ya nadie te cree y por eso tienes que recurrir al grito y a la grosería, porque no tienes autoridad. Impresionante, ¿qué te parece? Al terror. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Que tengan un buen día. Chao.